Pues buenos días, bienvenidos a todos, especialmente a los que nos visitáis por primera vez o por segunda vez también. Y es una alegría grande poder veros de nuevo después de 4 meses, más de 4 meses, desde el 8 de marzo creo que fue la última vez que estuvimos juntos y ha pasado mucho tiempo y muchas cosas en ese tiempo, algunas muy tristes. Y bueno, hemos estado orando unos por otros y pensando unos en otros. Y con este arreglo que nos permiten las tecnologías de vernos y de escucharnos a veces, y hemos podido estar juntos en los estudios y en el canal y en la página de la iglesia viendo las predicaciones. Y bueno, como veis, regresamos a una normalidad que no es tal, no es normalidad normal. Entonces hay que tener una serie de medidas, hay que poner una serie de precauciones por el bien de todos. Y como veis, pues hay una puerta de entrada y cuando termine el culto, cuando termine la reunión, abandonaremos el local empezando por las filas de atrás y por aquella otra puerta. Procuraremos no detenernos ni un momento a hablar, saldremos a la calle y bueno, pues es lo que hay que hacer por medidas de seguridad. Tenemos gel desinfectante a la entrada, en la columna del medio. Tenemos que estar todos con mascarilla, excepto yo. Gracias por la confianza, creo que estoy sano. Y no hemos podido poner el aire acondicionado por no mover tampoco más el ambiente, ¿no? Y que bueno, que sea todo lo más seguro posible y tratar de guardar todas las normas de seguridad. Hay que agradecer, y lo hacemos sinceramente, a los hermanos que se han preocupado mucho de que el local esté perfectamente desinfectado, todo limpio, los baños limpios, todo colocado, las sillas a su distancia. Y bueno, han trabajado mucho y lo agradecemos de corazón, hermanos. Gracias por todo. Y bueno, en cuanto al pastor, pues recordar que fue operado hace ya, no este miércoles pasado, sino el anterior. El tumor era grande y tuvieron que cortar un trozo de riñón. Volvió a su casa pronto, se estaba recuperando, pero tuvo un sangrado y tuvo que volver a ingresar hace unos días con coágulos de sangre que no saben exactamente de dónde vienen, pero que son muy dolorosos. Entonces, lo último que le he preguntado esta mañana es que no sangra, pero los dolores persisten. Seguimos orando por él y pidiendo que el Señor le dé una pronta recuperación, pueda estar pronto entre nosotros. Tiene muchas ganas de veros y os envía todo su amor en el Señor. Y esperamos que muy pronto nos sea restablecido, ¿no? Y podamos verlo y abrazarlo, ¿no? Pero bueno, por lo menos al vernos ya es una cosa diferente, ¿no? Y por lo demás, en cuanto a anuncios, simplemente creo que me falta recordar que mantenemos la posibilidad de dar nuestras ofrendas a la iglesia de manera, directamente haciendo una transferencia a la cuenta de la iglesia, o si quieres hacerlo presencialmente, hay una cajita al final de todo, esa caja que está allí entre las 2 sillas, ahí podemos dejar las ofrendas. Y bueno, como sabéis y entendemos, aunque no nos hemos reunido, ha habido que seguir pagando el local y sigue habiendo gastos y tenemos que seguir también cuidando de esto. Pues creo que no se me olvida nada a nivel de anuncios. Los estudios, sabéis que los viernes quedan suspendidos hasta después del verano, los estudios que teníamos en Segunda de Pedro. Después del verano, Dios mediante, recuperaremos el estudio. Y en cuanto a las predicaciones, pues seguiremos en verano normal, todos los domingos. Y lo único que habrá que seguir manteniendo un aforo y unas medidas y un cuidado todo este tiempo. Pues ahora sí, vamos a comenzar leyendo un texto, un salmo, para que la palabra nos presida desde el principio y para que nuestras mentes estén enfocadas en nuestro Dios, en nuestro Señor. Salmo 46. Titula la Reina Valera: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y dice así el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio
es el Dios de Jacob. Vamos a tener una oración antes de comenzar nuestro culto, teniendo en cuenta esta lectura. Señor, te alabamos, te bendecimos, damos gloria a tu nombre, porque aunque la tierra sea removida, tú estás en el trono, tú estás gobernando todo. Tú estás cuidando y haciendo que todas las cosas sean según tu propósito, Señor. Y te damos las gracias porque ese propósito para nosotros, para tu pueblo, es un propósito de paz, de misericordia y de amor. Señor, pedimos que nuestros corazones, nuestras almas puedan estar en ti confiadas a pesar de los tiempos oscuros que vivimos. Pedimos esta mañana tu consolación para nuestras tristezas, tu paz para nuestros pensamientos y corazones. Pedimos, Señor, que el hecho de que tú reinas y señoreas sobre todas las cosas llene nuestro ser de gratitud y de gozo. Y pedimos también, Señor, porque te complazcas, te agrades de este culto, que te sea ofrecido solamente por medio de Cristo, en su nombre, y que estés con todos aquellos que no han podido venir, especialmente con los que padecen enfermedad o dificultades, Señor. Que seas con ellos, restaure su salud pronto. Nos acordamos de todos, tú los conoces a todos, Señor, los que están sufriendo ahora. Y rogamos también por quienes han perdido sus trabajos, para que tú proveas para ellos, Señor, y tengas a bien manifestar tu gracia también, trayendo provisión, porque cuidas de las flores del campo y también de los pajarillos, Señor, cuanto más de los que te invocan. Te agradecemos toda tu misericordia sobre nosotros y rogamos que nuestras mentes y nuestros corazones estén atentos a tu palabra en este día. En tu nombre, amén. Me da muchísima pena no escucharos cantar. Hago fotos con el móvil a los himnos que tenemos en el himnario y de vez en cuando en casa pues me leía alguno de los himnos y me acordaba y los entonaba y los echo de menos. Y hoy no podemos tampoco cantar, hay que mantener un poco más de tiempo este cuidado, pero voy a leeros un himno que nos habla de que Dios es soberano y que soberano significa que tenemos tranquilidad en Él, que Él cuida de nosotros. Dice, un Dios soberano es mi Dios, grande y poderoso al salvar, sin verse está cerca de mí, es siempre fiel para librar. Sonríe y hay consolación, su gracia cual lluvia veré, y muros de amor rodearán al alma que defienda a Él. Inspiras y oyes la oración, pastor y guardián de Israel. Tú cuidas por pacto de mí, mi todo lo pongo a tus pies. Si tú eres mi escudo y mi sol, no hay oscuridad para mí, y los momentos al pasar me llevan más cerca de ti. Autor y cimiento de fe, el único Dios para mí, tú eres mi Ebenezer, me has ayudado hasta aquí. Has sido mi fiel defensor y no me abandonarás, objeto de tanto amor. En nuestros corazones cantamos, ¿verdad? Y exaltamos a nuestro Dios soberano, que cuida de nosotros. Pues vamos a considerar, sin más preámbulo, la palabra en el texto que tenemos para hoy en Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, donde continuamos nuestra serie. Filipenses en el capítulo 4, vamos a ver hoy los versículos que van del 4 hasta el 7. Filipenses 4, del 4 al 7. Dice así la palabra del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, háblanos por tu palabra y muéstranos la paz y el gozo que se hallan solamente en Cristo. Que todos podamos comprender, Señor, que esa paz y ese gozo lo podemos disfrutar poniendo nuestra confianza en ti por medio de Él. Háblanos por eso de tu Hijo en esta mañana y que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para comprender de qué manera tenemos estas maravillas en Él. Amén. Es importante cuando nos acercamos a este texto comprender que después de haber dado consejos, de haber aconsejado Pablo pastoralmente acerca de un conflicto entre dos personas, ahora va a dar una serie de instrucciones a toda la iglesia.
instrucciones que tienen que ver con la vida de la Iglesia. Y se pueden considerar de una manera sencilla como cuál debe ser nuestro sentir hacia el Señor Jesucristo, tiene que ser un sentir de gozo. ¿Cuál debe ser nuestro sentir hacia el prójimo, hacia todos los hombres? Tenemos que tratarlos con gentileza. ¿Y cuál debe ser nuestro sentir hacia nosotros mismos? Nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros sentimientos y afectos. Y dice que la paz de Dios debería guardarnos, o puede guardarnos. De manera que estamos ante una serie de consejos prácticos que el apóstol Pablo está dando para todos los creyentes, que tienen que ver con el Señor, que tienen que ver con los demás hombres y que tienen que ver con nosotros mismos. Y lo que primeramente quisiera mostrar y que nos diésemos cuenta y considero fundamental al acercarnos a este texto es comprender que la vida cristiana, la vida que aquí se nos presenta, es una vida sobrenatural. Es una vida que está fuera del alcance de cualquier persona que no esté en Cristo. Mirad, lo vemos en el versículo 4. ¿Cuál tiene que ser el motivo de nuestro gozo? ¿Alguna cosa de este mundo? ¿Alguna persona de este mundo? ¿Algún método, sistema o filosofía de este mundo? No. El Señor, el creador de este mundo, el dueño de este mundo. En Él tiene que estar nuestro gozo. De manera que no podemos poner nuestro gozo, vamos a decir, en las cosas naturales, en las cosas de este mundo, o por lo menos no enteramente, porque no es nuestro llamado, y vamos a ver que no es tampoco lo que nos va a alegrar. Dice después que nuestra gentileza tiene que ser conocida por todos. Después explicaremos qué significa gentileza. Pero ahora simplemente concentrémonos en que esa gentileza tiene que manifestarse a todos los hombres. A los que nos tratan bien y a los que nos tratan mal. A nuestros amigos y queridos y personas más cercanas, pero también a nuestros enemigos. Somos llamados a mostrar esta gentileza hacia todos. Y esto no es natural. Dice Jesús, si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso los gentiles? Es decir, ¿no es eso lo natural? ¿No es eso lo que sale del corazón de cada persona? Claro, pero lo que se nos está llamando aquí no es a eso. Es a mostrar esa gentileza a todos. Y finalmente dice, habla de esta paz. Y fijaos lo que dice después. Paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz humana. No es una paz de este mundo. No es una paz temporal o una paz que podamos encontrar de alguna manera o en alguna persona aquí. Es una paz que viene de Dios. Y es una paz que nos guarda en Dios. De manera que lo primero que tenemos que entender cuando nos enfrentamos a este texto es que la vida cristiana que el apóstol Pablo nos propone no es una vida natural. Es una vida sobrenatural. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Voy a tratar de explicarlo lo más sencillamente posible, pero si lo pensamos, toda persona, sea cristiana o no, busca alegría en esta vida, ¿no es cierto? Toda persona busca un motivo de gozo que alegre su existencia. Toda persona busca tener relaciones cordiales y de armonía con su prójimo. O la mayoría de las personas buscan esto. Y también toda persona se enfrenta cada día en su vida a afanes, a preocupaciones y a cosas que le quitan el sueño. Y busca paz. Esto nos pasa a todo ser humano, seamos cristianos o no. Ahora, hay muchos expertos, muchos consejeros, muchos gurúes, muchos profesionales que dicen que nos pueden ayudar a conseguir estas cosas por recursos naturales, por medios naturales, por su propio pensamiento, por su propia experiencia, poniendo en práctica o poniendo en marcha una serie de cuestiones naturales. Yo no voy a juzgar esta mañana si esto es verdad o no. Lo que me interesa recalcar, lo que me interesa asentar con toda claridad, es que lo que estas personas nos proponen, funcionen o no, es una cosa diferente de lo que Pablo nos está diciendo aquí. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir. Porque la vida cristiana es algo sobrenatural. No parte de nosotros, no parte de nuestras fuerzas, no parte de nuestros pensamientos, no está en nuestros recursos. La vida cristiana es la vida de Cristo en nosotros. Por esto, si no hemos creído en Cristo, si no le hemos confesado como nuestro Salvador y nuestro Señor, si Él no mora por su Espíritu en nosotros, esta vida es imposible. Lo que aquí se nos propone es imposible. No estoy diciendo que otras personas no te puedan ayudar en otras esferas de la vida natural, por supuesto que sí. Lo que estoy diciendo es que para vivir la vida cristiana necesitamos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios viene a nosotros cuando creemos en Cristo Jesús. Y es lo que Pablo está señalando aquí de alguna manera, que lo que se espera de nosotros, las actitudes que se esperan en nosotros,
no son actitudes que deben nacer de nosotros, aunque ciertamente las hemos de buscar. Son cosas que el Señor pone en nosotros. Y mirad un par de detalles. En primer lugar, el versículo 1 de nuestro capítulo empieza expresando el amor que Pablo siente por sus hermanos y que unos sentimos por otros. El amor, ¿no? Versículo 4, el gozo. Versículo 5, gentileza, que como vamos a ver después, se podría traducir como paciencia, benignidad o bondad. Creo que ya os va sonando de lo que voy a hablar, ¿no? Y en el versículo 7, la paz. Amor, gozo, paciencia, paz, benignidad. Estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Estamos hablando de la obra que Dios hace en sus hijos por medio de su Espíritu, de la clase de vida que solamente pueden vivir sus hijos. Aquellos que tienen al Hijo, los que tienen al Hijo tienen la vida, pero no solo tienen la vida eterna, tienen la vida de Cristo en ellos, manifestándose a través de ellos, fluyendo a través de ellos. El Señor Jesús, el mejor maestro, sin duda, y cuyos ejemplos a mí son los que prefiero por encima de todos, dijo que somos como sarmientos, como ramitas que están conectadas a una vid. ¿Y cuál es el propósito de nuestra vida? Que demos fruto, fruto para el Señor. Ahora, ¿cómo viene ese fruto? ¿Nace del sarmiento en sí mismo? No. Nace de la savia que fluye desde la raíz por la planta y a través del sarmiento da fruto. Esta es la vida que se nos propone aquí. La vida de Cristo en nosotros. Su Espíritu Santo, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, dando fruto a través de nosotros, dando lugar a esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, o como dice el autor de la carta a los Hebreos, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por su Espíritu. Entonces, con esta distinción inicial, fundamental, podemos comenzar a considerar otros aspectos del texto. La vida cristiana no es una vida natural. Recordaba una conversación hace unas horas, ¿no? Estaba pensando en este texto y recordaba una conversación con una hermana de la iglesia que asistía a la iglesia desde hacía muchos años. Y un día invitó a un joven a venir a la iglesia. Y después de acabar el culto, me acerqué a ese joven, estuve hablando con él, y el joven pensaba que esforzándose un poco podía llegar al cielo. Que teniendo un poquito más de cuidado con su vida, dejando de hacer ciertas cosas y empezando a hacer ciertas otras, podía ganar el favor de Dios. Entonces esta hermana se acercó y me dijo, ¿cómo ves al joven? Digo, bien, es un chico muy majo, pero todavía no comprende. Digo, todavía no comprende quién es Jesucristo en la salvación y el lugar que ocupa la cruz de Cristo en la salvación. Y me dice, ¿qué quieres decir? Digo, bueno, pues que no es cristiano. Y me dice, ¿pero cómo? Si no fuma, ni bebe, ni hace cosas malas, ni habla diciendo palabrotas. Ya, sí, pero es que todas estas cosas no nos hacen cristianos. La conducta externa no te hace cristiano. El hecho de que te conduzcas de una manera honorable delante de los demás no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es la fe en Cristo. La confianza absoluta en la obra de Cristo para tu salvación y ninguna otra cosa. Y es cuando entendemos esto, y solamente cuando entendemos esto, que estamos en disposición de comenzar a vivir la vida cristiana. Esa vida que ya he dicho que viene por medio de Cristo y por medio de su Espíritu y fluye a través de nosotros y que produce este fruto. Ahora, otra consideración importante, y ya después prometo que me pongo con el texto. La vida cristiana tiene como centro, tiene como inspiración y como objetivo al Señor. La vida cristiana es cristocéntrica, le tiene a Él en el centro. Fijaos, otra vez, regocijaos en el Señor. Dice después que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres por causa del Señor que está cerca. Y dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones y pensamientos, ¿en quién? En Cristo. Otra característica de la vida cristiana es que solamente puede ser vivida en Cristo y es vivida para Cristo. La vida cristiana tiene al Señor en el centro. Y muchas veces los cristianos tenemos que recordar esto. Mi vida no se trata de mí, en última instancia. No se trata de mi propia felicidad, de mis propios sueños, de mis propios planes, de mis propias aspiraciones. Hay algo mejor que todo esto. Y está en el Señor.
Por supuesto, esto solo se puede asumir por fe. Solamente por la fe podemos creer que Dios tiene un plan para nuestra vida mucho mejor del que nosotros podíamos concebir jamás. Solamente por la fe podemos creer que Él conduce las riendas de nuestra existencia a un propósito mucho más glorioso y maravilloso del que nosotros podríamos siquiera imaginar. Pero como cristianos lo tenemos que recordar. Él está en el centro de mi vida y Él debe estar en el centro de mi vida. Esto tiene consecuencias muy prácticas, porque ¿cómo hacemos que Dios esté en el centro de nuestra vida? En un sentido, Él está en el centro de todo, pero en la práctica, ¿cómo hacemos los cristianos que Cristo esté en el centro de nuestra vida? Nos recuerda el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Cómo va a estar Cristo en el centro de nuestra vida si su palabra está en un rincón? ¿Cómo va a estar el Señor en el centro de nuestra vida si la Biblia está en una estantería cerrada? Cristo está en el centro de nuestra vida cuando su palabra llena nuestra mente y nuestro corazón. Cuando su palabra es nuestra comida todos los días y cuando todos los días nos empapamos de su voluntad y comprendemos sus buenos propósitos para nosotros. Y al final esta vida cristocéntrica, que tiene como resultado el fruto del Espíritu, que es sobrenatural, que solamente pueden vivir aquellos que conocen a Dios, tiene estas tres cualidades que vamos a ver: gozo, gentileza y paz. Y empezamos con el gozo. Es la tercera vez que el apóstol Pablo lo menciona. Dijo en el capítulo 2, en el versículo 18, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Versículo 1 del capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y ahora tenemos esta otra exhortación, la tercera vez. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo quiere que sus lectores comprendan que la vida cristiana es una vida de gozo. Nuestra comunión con Dios es una comunión gozosa. Si te han hablado del cristianismo, o si tienes una idea del cristianismo diferente, no es el cristianismo de la Biblia. El cristianismo de la Biblia nos dice que es un gozo, pero no un gozo con minúsculas, el gozo. Poder relacionarnos con nuestro Señor y llamarlo Padre. Que aquel que ha creado todas las cosas, que ha puesto las estrellas en los cielos y las conoce a cada una por nombre, que aquel que sustenta todas las cosas, que es el juez de toda la tierra, nos ha dado el derecho, nos ha dado la potestad, por medio de su Hijo Jesucristo, de dirigirnos a Él y llamarle Papá. Y no solamente esto, nos ha dado la libertad, nos ha dado la confianza, como cuando tienes un amigo, como cuando tienes un buen padre, que te dice: hijo, mi casa es tu casa, mis cosas son tus cosas, mi tiempo es para ti. Qué bonito, ¿no? Cuando tienes esa confianza con tu padre, cuando puedes llegar a Él y pedirle lo que quieras, menos la herencia para disfrutarla por ahí perdidamente, también se la puedes pedir, pero no va a ser para tu bien. Es una relación de gozo. El fundamento de nuestra relación con Dios es el gozo. El fundamento de la comunión en la Trinidad es el gozo. ¿Sabéis qué dice la palabra de Cristo Jesús? Dice: lo ungiste con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si había una cualidad que destacaba en Cristo Jesús por encima de ningún otro hombre, era su gozo. Gozo en el Señor. Y dice al final de la carta, también en Hebreos capítulo 12, que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. El gozo marcó la vida del Señor Jesús. El gozo marca la vida de aquellos que creen en Jesús. Debe marcar tu vida y la mía. La relación con Dios no es una obligación, no es un compromiso, no es una atadura, no es un yugo. Es el mayor privilegio que un ser humano puede tener. No somos criaturas nacidas para presa y destrucción. No somos como las piedras inertes que no saben nada, que pasan ahí la eternidad sin saber nada. Somos hijos e hijas del Dios Altísimo. Y este gozo está por toda la Escritura. Me acuerdo de muchos ejemplos ahora también, ¿no? Me acuerdo de el etíope, después de que Felipe le explica el Evangelio y le explica que Cristo Jesús llevó nuestros pecados. Dice que se apartó de él y siguió gozoso su camino. El gozo, la alegría de ser del Señor debe estar en nuestra vida. Ahora, este gozo muchas veces los cristianos hemos de reconocerlo, hemos de confesarlo. Lo buscamos en las circunstancias. Es decir, sí, lo esperamos del Señor
Pero a través de las circunstancias decimos, Señor, alégrame. ¿Cómo? Haciendo que las cosas salgan de manera razonablemente buena, ¿no? Dándome trabajo, dándome salud, ayudándome en los problemas que tengo con fulanito y menganito, ayudándome con mis preocupaciones. Entonces, Señor, cuando tú hagas mi vida, que mi vida esté en orden y en paz, y mis circunstancias sean buenas y todo, entonces me alegraré en ti. Problema. El apóstol Pablo estaba en la cárcel. Estaba encarcelado, privado de libertad, esperando una sentencia que él esperaba que fuese de liberación, pero que podía ser de muerte. Dice que su aspiración y que su anhelo es que Cristo sea magnificado en su cuerpo, sea por vida o sea por muerte, capítulo 1. Pero por si esto fuera poco, por si nos pareciese que eran unas circunstancias poco penosas, dice que había personas cuya aspiración en la vida era causarle más daño, añadir más aflicción a sus prisiones, hundirlo en la miseria. Este hombre es el que está escribiendo estas palabras y el que está diciendo, regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, nuestro gozo no puede depender de las circunstancias, porque las circunstancias que hoy son buenas, mañana pueden ser malas, porque las circunstancias no nos ofrecen una lectura fidedigna de cuál es nuestra relación con el Señor. Su palabra, el pacto en su Hijo Jesucristo, es lo que determina nuestra relación con Él, no nuestras circunstancias. Una y otra vez me sorprendo a mí mismo, viendo que estoy amargado, que estoy frustrado, que mi rostro está sombrío, porque las cosas en la vida no salen como yo espero que Dios obre. Y pierdo de vista y olvido que Él está utilizando todas las cosas, las buenas y especialmente las malas, para hacer una obra en mí. Olvido que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que no podemos interpretar el amor de Dios en base a que tengamos un problema en la vida, porque ese problema forma parte del amor de Dios para formar en nosotros el carácter de su amado Hijo. Pero una y otra vez tengo que recordar esto. Ahora, también, una cuestión importante en cuanto a esto. ¿Es el gozo en el Señor ir sonriendo por la vida constantemente, como si nada te afectase, y no sentir jamás una tristeza? No puede ser esto gozo en el Señor. Y no puede ser porque en el capítulo 3, en el versículo 18, cuando el apóstol Pablo nos habla de los que son enemigos de la cruz de Cristo, lo hace llorando. Porque en Romanos capítulo 9, versículos 1 y 2 dice que la gran tristeza de su corazón, una tristeza continua y constante, surge cuando ve a los de su raza, a los de su nación, que no se rinden al Señor Jesús. Dice, deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, que son mis parientes según la carne. Esto le causaba una gran tristeza. ¿A quién de nosotros, hermanos? ¿A quién de nosotros cuando vemos a nuestros familiares que no doblan su rodilla delante de Cristo, que se endurecen, que no quieren escuchar su palabra, que se obcecan en alejarse de Él? ¿A quién de nosotros no se le encoge el corazón y se le quebranta? ¿Quién de nosotros cuando ve este mundo y las cosas que pasan en este mundo no siente verdadera tristeza y aflicción? Como el justo Lot, ¿no? Que viendo la sociedad que le rodeaba se afligía cada día en su alma. No, hermanos, el gozo en el Señor es gozo en el Señor. Pero cuando miramos este mundo, cuando miramos a los que no tienen al Señor, nuestro corazón se llena de tristeza. Y ambas cosas conviven. Ambas realidades coexisten a la vez en la misma persona. Y no es que seamos esquizofrénicos. No es como dice nuestro pastor, ¿no? Que tengamos doble personalidad. No. Es que forma parte de dos caras de una misma realidad. Cuando pensamos en nosotros y en lo que Cristo es para nosotros y en la seguridad que tenemos en Él, nuestro corazón se goza. No hay mayor gozo, no hay otro gozo. Pero cuando pensamos en los que no tienen a Cristo, solo podemos llorar. En la esperanza de que un día nuestras lágrimas sean enjugadas por el mismo Señor. También hay otros obstáculos al gozo. Obstáculos cuando nuestra confianza no está al 100% en el Señor. Hay veces que vamos en la vida y decimos, no tengo gozo. ¿Qué pasa? ¿Estoy confiando en Él? ¿Estoy descansando en Él? ¿Estoy realmente buscándole y haciendo de Él mi alegría?
Pues a veces no. Cuando los Gálatas escucharon un mensaje diferente, cuando dieron oído a un evangelio diferente, ¿qué pasó? El gozo se marchó. Dice el apóstol Pablo, les dice, ¿dónde está aquella satisfacción que experimentabais? Si Cristo es el gozo, alejarse de Cristo es perder el gozo. De tal manera que es un indicativo o un indicador muy interesante en nuestras vidas. Cuando falta gozo, no me estaré alejando de Cristo. No me estaré yendo lejos de Él y de su amor y de todo lo que tengo en Él. Más obstáculos. Cuando persistimos en pecar, a veces, verdaderos cristianos, nos obcecamos en pecar. Es así de lamentable. Somos así de miserables a veces y pagamos así la gracia que el Señor nos da. ¿Y qué sucede cuando nos obcecamos en un pecado? Que contristamos al Espíritu Santo de Dios. Que esa relación de gozo queda interrumpida. No es que Dios ya no nos ame. No es que haya anulado su pacto y nos haya echado de su presencia. No. Quiere decir que la comunión está interrumpida, que hay una tristeza causada por nuestro pecado que debemos confesar y abandonar. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Escribe Pablo a los Efesios. Esto lo tenemos que recordar los cristianos muchas veces y evaluar en oración nuestras vidas y decir, Señor, no quiero nada en mi vida que me aparte de tu gozo. No quiero vivir sin tu gozo. Como dice el salmista David en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cómo puede vivir un cristiano sin ese gozo? No podemos vivir sin él, hermanos. Más obstáculos. Cuando no entendemos su trato, esto ya lo he hablado. Cuando nos parece que las circunstancias son adversas y que Dios no está tratándonos de la manera más adecuada. Dice el apóstol Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, esto no es algo extraño. Esto tiene que suceder. Dice en el capítulo 1 que es necesario que seamos afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, sea hallada en gloria, alabanza y honra cuando Él se manifieste. Es decir, tenemos que pasar por aflicciones. Esto forma parte de la prueba de nuestro carácter. Entonces lo que dice Pedro es, no os sorprendáis cuando esto os pase. Dice, sino más bien, y dice después, alegraos. Es decir, que las circunstancias de nuestra vida sean difíciles, no debe privarnos del gozo del Señor. Al revés, debe recordarnos que Dios está trabajando en nuestra vida y que lo va a seguir haciendo y que su obra es buena, agradable y perfecta, igual que su voluntad. Y finalmente, no hay gozo en el Señor cuando nuestra relación con Él es de temor y no de amor. El temor no da gozo. Es el amor el que nos lleva al gozo. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿tengo gozo al acercarme a Dios por Cristo Jesús? ¿O tengo temor? Creo que todas mis deudas, que todos mis pecados, que todas mis ofensas, que mi culpa ha sido satisfecha por Cristo Jesús. Creo que por medio de Él soy acepto delante de Dios. Creo que sus brazos están abiertos para mí y que me reciben. Si es así, solo puede haber gozo. Si no hay gozo, necesito creer el Evangelio. Necesito creer que Dios recibe a pecadores y que se goza en salvarlos. El siguiente aspecto de nuestro texto habla de la gentileza. Dice que nuestra gentileza ha de ser conocida por todos los hombres. Y os pregunto, y me pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Gozarse siempre en el Señor o ser gentil con todos los hombres? Es una pregunta muy fácil, ¿no? Alegrarse siempre en el Señor es fácil. A veces nos cuesta acercarnos a Él por nuestra tozudez, por nuestro desvarío, pero siempre que nos acerquemos al Señor, siempre va a haber gozo. Pero cuando tratamos con nuestros semejantes, cuando montamos en el ascensor y viene el vecino sin mascarilla y se pone a toser, cuando estás en tu cama, son las 2 de la madrugada y la gente ha decidido que ese es día de fiesta o noche de fiesta y que hay que estar todos despiertos, aunque tú tengas que madrugar al día siguiente, cuando ves que un compañero de trabajo ha tomado algo que has hecho tú y delante del jefe dice que lo ha hecho él, ¿es fácil ser gentil con el prójimo? Hombre, con la mayoría de las personas sí. Cuando estás
intentando dormir la siesta en verano, con ese calor soporífero delante del ventilador, y te estás quedando dormido y llama la teleoperadora de la compañía de teléfono para ofrecerte una oferta que va a cambiar tu vida y te va a llenar de satisfacción. Hermanos, estas personas tienen que trabajar, están siguiendo instrucciones. Yo no soy gentil en estos casos. Me porto como un gentil, pero de los otros. Ser gentil con el prójimo es muy difícil. Y ser gentil, y ahora vamos enseguida a ver lo que significa esta palabra, ser gentil con quienes buscan tu mal, con quienes se gozan haciéndote daño, esto no es natural. Esto solamente puede suceder o puede ser cuando el carácter de Cristo por su Espíritu se ha reproducido en nosotros. Y no hay otra manera. El Señor Jesús en la cruz, mirando a los que se estaban burlando de Él, diciendo, pero no eres el Hijo de Dios, bájate. Se están riendo de Él de la manera más cruel y sarcástica que te puedas imaginar. Y el Señor dice, no les tengas en cuenta, Señor, sus pecados. Igual que Esteban, cuando le estaban apedreando. El carácter de Cristo se tiene que reproducir en sus hijos. Y si no es así, y si no es su Espíritu haciendo lo que es agradable delante de Él en nosotros, olvídate de vivir esta vida. Está fuera de nuestro alcance. Es una vida sobrenatural. Pero todo hijo de Dios debe aspirar a esta vida. Y debe buscar esta vida. ¿Y qué es esta gentileza? Bueno, pues es una palabra difícil de traducir y de interpretar porque solamente aparece esta vez en el Nuevo Testamento, nada más. No hay textos paralelos que la expliquen o la desarrollen. De tal manera que cuando lees comentarios, pues tienes muchísimas opciones. Pero casi todos los comentaristas están de acuerdo en que es una palabra de sentido muy amplio. Esta palabra engloba paciencia, engloba generosidad, engloba benignidad o mansedumbre, es decir, todos esos otros frutos del Espíritu. Que el fruto del Espíritu es singular, pero se manifiesta de manera plural. Pues toda esa otra manifestación que no hemos visto hasta ahora implica, sencillamente, pensar siempre lo mejor del prójimo. Implica tener en nuestro corazón una conciencia o un sentido de hacerles el bien continuamente. Implica buscar lo mejor para ellos. Como hemos leído en el capítulo 2, tener el sentir, la actitud que hubo en Cristo Jesús. No considerando nuestros derechos, en primer lugar, sino buscando el bien de ellos. Por supuesto que hay momentos en que principios fundamentales se están viendo afectados y hay que protestar. Pero se trata de una actitud, de la actitud que hubo en Cristo hacia todas las personas, incluso y especialmente hacia sus enemigos. ¿Por qué habló tanto el Señor Jesús con los fariseos? ¿Por qué hay registradas tantas conversaciones con ellos? Porque buscaba su arrepentimiento. Hasta el último momento, sabiendo desde el primer día que Judas era el hijo de perdición, hasta el último momento en el aposento alto, lo estuvo llamando al arrepentimiento. El Señor Jesús nos dice que nuestro carácter tiene que buscar el bien del prójimo, también de quienes nos hacen la vida difícil. Y fijaos que una vez más viene el argumento, el Señor está cerca. ¿Por qué tenemos que tener paciencia? ¿Por qué no debemos enfadarnos y irritarnos con facilidad? Y sobre todo, ¿por qué no debemos buscar justicia por nosotros mismos cuando vemos que somos tratados injustamente? Porque el Señor está cerca. Y esta alusión es seguramente o con toda seguridad a la segunda venida, de la que ya he hablado al final del capítulo 3. Dice que esperamos de los cielos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual nos transformará y sujetará. Mirad esto, sujetará a sí mismo todas las cosas. En otras palabras, el Señor cuando regrese no va a dejar obra sin juzgar, no va a dejar una mala obra sin su castigo, ni una buena obra sin su recompensa. No va a dejar que las cosas torcidas de este mundo, que están torcidas, como dice el autor de Eclesiastés, lo torcido en este mundo no puede enderezarse. Nosotros no podemos enderezarlo, pero Dios lo enderezará. Y es en base a esta confianza de que Él vendrá y de que va a traer toda obra a juicio y de que va a hacer perfecta justicia, que nosotros debemos comportarnos con tranquilidad y tener paciencia y aguardar el día de su venida. Y es más, que debemos mirar a los que se oponen a Dios con misericordia, porque no saben a lo que se exponen. Porque enfrentarse a Dios es la mayor locura. Así como entregarse a Él es el mayor gozo, enfrentarse a Él, revelarse a Él, es la mayor locura que un ser humano, hecho a la imagen de Dios, puede hacer. El hecho de que Cristo vuelve
y de que su juicio va a ser cierto, debería movernos a misericordia con todos aquellos que, de no haber sido por la gracia del Señor, nosotros seríamos como ellos. Debe movernos esto a misericordia. Y finalmente hablamos de los afanes y la paz. Sé que el calor es difícil de soportar, pero ya vamos avanzando. Los afanes y la paz. Dice la última parte de nuestro texto que por nada estéis afanosos. Y otra vez, hermanos, ¿quién puede leer este texto y considerarlo en un sentido natural y pensar que es posible? Si la característica fundamental del ser humano es vivir afanado. Dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, dice, los gentiles viven afanados. ¿Por qué van a comer? ¿Por qué van a vestir? ¿Por qué va a ser de ellos? Pero vosotros tenéis un Padre en los cielos que os cuida, que tiene contados todos vuestros cabellos, que conoce todas vuestras necesidades antes de que abráis la boca. Y sin embargo, ¿quién de nosotros puede decir que vive libre de afanes? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué los cristianos también padecemos afanes y ansiedad? Porque tenemos un corazón y una mente en los cuales anida el afán y la ansiedad. Fijaos que dice al final de nuestro texto, que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Se trata del corazón y de la mente, de lo que sentimos y de lo que pensamos. Y es que a veces, sin saber por qué, a nuestro corazón viene una sensación, viene una sensación de angustia, de temor, de incertidumbre. Y en nuestra mente empezamos a elucubrar pensamientos oscuros y sombríos. Recuerdo una época de mi vida que era especialmente terrible en este sentido. Es que no venía a mi mente un solo pensamiento agradable. Todo era una obsesión con que le iba a pasar algo a mis hijos, le iba a pasar algo a mi mujer. Si sonaba el teléfono pensaba que iba a ser una mala noticia. Era un ambiente, un estado de turbación constante. Era meterme en la cama y empezar a dar vueltas a problemas. Tenía problemas en el trabajo, y si mi jefe se enfada mañana y me despide, ¿quién va a pagar la hipoteca? ¿Y si mis hijos no quieren estudiar y el día de mañana tengo que tenerlos en casa y no tengo trabajo? ¿Y si empezábamos a valorar y a elucubrar, y todos son miedos y todos son temores? Y claro, y alguien te dice, pero no lo pienses. Hombre, claro, eso es como decirle a la persona que tiene un problema de alcoholismo, no bebas. Claro, eso es muy sencillo. O al fumador que tiene los pulmones hechos polvo, déjalo. Y te dirá, claro, eso me gustaría a mí. No te afanes, pues eso quisiera yo, no afanarme. Otros te dicen, mira, piensa que de todas las cosas que te vienen a la mente, de todos esos pensamientos, la gran mayoría no van a suceder. Vale, pero ¿y los que van a suceder? ¿Vale? Tú piensas que nunca vas a tener un accidente de tráfico. Pero ¿alguien te puede garantizar que no vas a tener un accidente de tráfico? Tú piensas que no vas a contraer un virus. Pero ¿alguien te puede garantizar que no vas a contraer un virus? Ese pensamiento no ayuda. Claro, gracias a Dios, que todas las ideas oscuras y sombrías que tienen, no todas van a suceder. Pero algunas pueden suceder. Entran dentro de lo probable. Y otros te dicen, mira, ¿sabes qué? Como tú no tienes la capacidad de gobernar tu vida, como tú no tienes la capacidad de cambiar las circunstancias a tu alrededor, estate tranquilo, porque lo que vaya a suceder, va a suceder igual. Es decir, si te vas a morir igual. Qué consuelo, ¿no? Hay muchos recursos, hay mucha sabiduría, muchas filosofías humanas que aportan ideas semejantes, ¿no? O no, mira, cuando estés turbado, distráete. Piensa en otra cosa. Ponte a hacer deporte, ¿no? Cuando te venga un miedo muy grande, no lo pienses. Hay personas que efectivamente tienen la capacidad y la fortaleza interior de desviar sus pensamientos a otra cosa. Pero como dicen los médicos, y en esto están de acuerdo los médicos, lo que haces es quitar una serie de pensamientos del consciente y guardarlos en el inconsciente. Esto es lenguaje médico, entendés que yo no soy médico, pero quizás sea la experiencia de alguno de vosotros. Y lo que estás haciendo es reprimir algo que no desaparece, que no se esfuma, se queda ahí. Tú no quieres enfrentarlo porque sabes que no tienes respuesta para ello, pero está ahí. He conocido personas que dicen, no, si yo no tengo miedo a la muerte, ni tengo miedo al futuro, ni tengo miedo a nada. Y lo que quieren decir es que viven pensando en otras cosas, pero ese temor está ahí. Y más tarde o más temprano se manifiesta. Ningún ser humano
puede librarse de sus miedos y de sus afanes, porque somos criaturas pequeñas, frágiles, débiles, que estamos expuestas a multitud de circunstancias que no podemos gobernar y que pesan sobre nosotros como una losa. Todo ser humano tiene miedo, todo ser humano tiene afán. ¿Y qué nos propone el apóstol Pablo? ¿Cuál es la medida sobrenatural que nos propone el apóstol Pablo? Dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ya, pero eso ya lo he probado. Yo ya he orado. Si yo oro muchísimo. Ya, pero vamos a ir más despacio. No se trata solo de orar. Yo sé que muchos de nosotros, en medio de esa angustia y de ese afán, oramos y oramos y oramos, y la angustia y el afán no se van. Hay algo más que hay que comprender. En primer lugar, veamos la distinción. Fijaos que dice: sean conocidas vuestras peticiones en toda oración. Toda oración incluye la alabanza, incluye la adoración. No entrar en la presencia de Dios y soltar nuestra carga sin más. Cuando oramos, parte de nuestra oración tiene que tener por objeto meditar en Dios. Así como el fundamento de nuestro gozo está en el Señor, en su carácter y en sus promesas, el fundamento de la oración está en el Señor. Y lo primero que tenemos que hacer cuando oramos es entender a quién oramos. Muchas veces tratamos a Dios como a nuestra esposa. Mira a ver si me puedes hacer este favor para cuando llegue, hacerme estas fotocopias. Mira a ver si te da tiempo, o también tu esposa te trata así, ¿no? Oye, a ver si te pasas por el supermercado y compras esto. Y nos dirigimos a Dios así. Lo primero que tenemos que hacer antes de orar es parar un momento y pensar ante quién vamos a presentar nuestras peticiones. Y sabes, vas a presentar tus afanes, tus angustias, esas cosas que para ti son un mundo, un universo, esas cosas que pesan sobre tu cabeza como una losa de 5.000 kilos, las vas a presentar delante de quien tiene el universo en el hueco de su mano. Y lo primero que tenemos que hacer es dimensionar qué son nuestros problemas para Dios. ¿Qué son las cosas que me agobian para Él? Alguien dijo una vez que sentía, que experimentaba cómo su vida pendía de un hilo. Pero el hilo pende de la mano de Dios. Y esa es nuestra situación, y eso es lo primero que tenemos que entender cuando oramos. Nuestra vida pende de un hilo, es cierto. Somos muy frágiles, nuestros días pasan rápido, cualquier cosa nos derriba. Pero el hilo pende de la mano amorosa de Dios. Y bajo ese hilo está su otra mano. Y si ese hilo se rompiese, no vas a caer al vacío. Vas a caer en las manos de tu Padre. Me estoy adelantando, pero estoy presentando el hecho que hemos leído en el Salmo al comienzo de este culto. Creemos en un Dios que tiene poder sobre todo y que reina. Y si no creemos en ese Dios, no podemos tener descanso. Y si creemos en ese Dios y no tenemos descanso, tenemos que seguir pensando y pidiendo al Señor que nos muestre de qué manera estamos en el hueco de su mano. Bajo la sombra de sus alas, cobijados, como un niño recién destetado. Dice después que hagamos nuestras peticiones. Y aquí entra todo. Como un hijo se dirige a un padre. ¿Me puedes contar lo que te angustia? Y lo que te angustia puede ser un gran problema o puede ser una menudencia. No importa, cuéntamelo todo. Tengo interés, quiero saber qué te pasa. Todo buen padre tiene interés en saber qué le pasa a sus hijos. Quiere ayudarle en lo que sea. Nuestro Padre es mejor que todo buen padre. Él tiene interés en nuestras vidas. Él quiere escucharnos. Y quiere que tengamos la certeza de que cuando le estamos hablando, Él está comprendiendo. Él se está haciendo cargo. Porque en Cristo Jesús, Él ha soportado todos nuestros afanes y todos nuestros miedos. Los ha experimentado y sabe lo que es estar turbado. Mi alma está turbada hasta la muerte, dijo el Señor. Y llegamos así a la parte final. La parte final es la más importante. No es que el otro no lo sea, pero la parte final es requisito indispensable. Con acción de gracias. Tenemos que llegar al punto en que podemos agradecer al Señor con confianza que Él nos ha escuchado y que Él va a tomar cuidado de nosotros, que ya lo tiene en realidad, pero que no va a pasar nada fuera de su plan.
Y fijaos porque esto es muy importante. Ningún lugar del pasaje dice: presentad vuestras oraciones a Dios, preséntale las circunstancias que te agobian y maravillosamente Dios cambiará tus circunstancias. No, el texto no dice esto. Algunas veces Dios cambiará tus circunstancias, pero muchas otras veces cambiará tu pensamiento y te hará entender que Él está contigo, que no estás solo, que no estás abandonado, que no vives como los gentiles que no tienen a Dios, que Él va contigo en el camino. Señor, si no vas a venir con nosotros, no queremos ir a ningún sitio. Yo estaré con vosotros, dice el Señor, todos los días. ¿Cómo cambia? No sé si lo has experimentado en tu vida, espero que muchas veces. ¿Cómo cambia las cosas? El mayor problema que te puedas imaginar, ¿cómo cambia cuando eres consciente de que el Señor está a tu lado y de que tú estás bajo su cuidado y de que Él no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que va a dar una salida? Hermanos, la acción de gracias es la expresión de que verdaderamente dejamos ese problema al Señor. Y cuando dejas algo a cargo de alguien de quien te fías, ¿sigues dándole vueltas todo el día? ¿De si lo va a hacer bien o no? No, descansas. Él ya lo sabe. Y ahora yo soy consciente de que estoy bajo su cuidado y de que este problema está en su mano. Puedo agradecer. Señor, gracias que tienes cuidado de todas las cosas de mi vida, de todo lo que me perturba. Tienes cuidado de todo. Gracias. Recordamos al Señor Jesús en Getsemaní, turbado, angustiado hasta la muerte. No fue fácil encontrar paz. Oraba y sudaba grandes gotas de sangre que caían a tierra. Era una lucha, era una batalla angustiosa. Hasta que finalmente exclama: no sea mi voluntad, no sea como yo quiero, sino como tú. Y el Señor envió ángeles a fortalecerlo. ¿Cambiaron sus circunstancias? No. La cruz seguía adelante. Pero el Señor Jesús fue fortalecido por el Señor para llevar a cabo su voluntad. Hermanos, nadie nos puede garantizar que las cosas van a salir como nosotros creemos o queremos. Pero el Señor nos garantiza que no nos va a dejar de la mano, que va a estar con nosotros y que tiene cuidado de nosotros. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, el Señor es mi ayudador. Y de esta manera terminamos con esta expresión de la vida cristiana. Una vida que, ya digo por última vez, está fuera de nuestro alcance humanamente hablando, porque es la vida de Dios. Si sientes ante este texto que esto está muy lejos de ti, de tu experiencia, que es algo fuera de tu alcance, no estás desencaminado. Es que esto no es humano. Es que esta vida no la produce el ser humano. No son los recursos del ser humano, es la vida de Dios. Y para que la vida de Dios se manifieste en nosotros, para que su Espíritu fluya en nosotros y dé fruto, frutos maravillosos, ese fruto que está descrito en Gálatas 5, versículo 17, solo hay un requisito: que Cristo Jesús sea nuestro todo. Que caigamos a sus pies y confesemos que no podemos llevar la vida nosotros. Que lo único que conseguimos es arruinar nuestra vida y la de los que están a nuestro alrededor. Que queremos que Él sea nuestro Salvador, que perdone nuestros pecados, pero también nuestro Señor, que cuide de nosotros. Y el Señor se goza cada vez que un pecador se arrepiente. El Señor se goza cada vez que un pecador se da cuenta de que no tiene la capacidad de hacer lo que a Él le agrada y lo que Él exige. Y pide al Señor que Él haga en nosotros lo que le agrada. Esto es la vida cristiana. Y en esta vida los hermanos nos pueden ayudar, claro que sí, pero es una vida que depende enteramente del Espíritu del Señor, obrando en nosotros y actuando poderosamente en nosotros. Pues espero que por medio de su palabra hayamos cobrado ánimo. Somos llamados a caminar sobre las aguas, ¿no? Como se dice metafóricamente. ¿Quién puede caminar sobre las aguas si el Señor no lo sostiene? Nadie. Pero los hijos de Dios podemos caminar sobre las aguas de la mano del Señor. Y a esto hemos sido llamados. Vamos a rogar que esta paz que sobrepasa nuestro entendimiento nos guarde en esta situación que estamos viviendo y que otros puedan verla y desearla. ¿Qué testimonio, con esto termino, qué testimonio se os ocurre más poderoso
para las personas que no conocen al Señor, que cuando pueden ver a un cristiano que está alegre de corazón en el Señor, que trata a los demás no como los demás merecen, sino con gracia, y que vive en la paz de Dios. La gente te pregunta, ¿pero tú qué fumas? No, esto no viene de fumar nada. Esto viene del Señor. Es la paz del Señor. Y es deseable, es codiciable para quienes la ven en nosotros. Pues que el Señor nos ayude a mostrar el fruto de su Espíritu, que seamos diligentes en buscar a Cristo y la vida de Cristo. Pedimos en oración. Señor, gracias por tu palabra. Señor, perdona que tantas veces nuestra vida no es lo que aquí viene reflejada, porque somos nosotros los que queremos dirigir nuestra vida y producir estas cosas por nosotros mismos. Y no podemos, Señor. Estas cosas son tuyas, son el fruto de tu Espíritu en nosotros. Por eso nos rendimos delante de ti, Señor, y te rogamos que manifiestes estas cosas en nuestra vida. Que el fruto de tu Espíritu abunde en nosotros, Señor, y que abunde en primer lugar para tu gloria, porque tú mereces ser honrado por nosotros, Señor, porque tú mereces que nuestras vidas te den toda la gloria. Y en segundo lugar, para bien de los que nos rodean, Señor, para que vean, si no quieren escuchar, al menos que vean que nuestra esperanza es real y poderosa, que la vida de Cristo Jesús se manifiesta con poder en personas tan débiles como ellos. Señor, que así sea en nuestras vidas. Y damos la gloria, Señor, toda la gloria, al único por quien la vida cristiana es posible, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Y damos toda la gratitud, Señor, a ti, Padre, por haber enviado a tu Hijo para salvación nuestra. Y te damos las gracias, Espíritu Santo, por comunicarnos la vida, estando nosotros antes muertos en delitos y pecados. Gracias, Señor, tu vida es maravillosa. Amén. Pues estaba pensando un himno para leer ahora que tenga que ver con esto, pero no se me ocurre, entonces lo voy a hacer pasar más calor. Vamos a terminar con la bendición. Y podemos ponernos en pie para la bendición. Dice la palabra del Señor: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el amor de Dios Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros hoy y siempre.